Es una bendición para mí estar aquí, amados hermanos, y voy a reflexionar bajo el tema: somos el remanente de este tiempo. Somos el remanente de este tiempo. Y les voy a invitar a los que tienen Biblia, o si tienen Biblia en el celular, busquen el versículo que se encuentra en Romanos capítulo 11, comenzando desde el versículo 1 hasta el 5. Escuchan: bendecido sea el Señor, bendecido sea el Señor. Romanos 11, versículos del 1 al 5. Gloria al nombre del Señor. Y le damos lectura a la palabra del Eterno de la siguiente manera. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, a la nación de Israel? Por supuesto que no. Pues yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerdan la respuesta de Dios: a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal, más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Ese versículo 5 de Romanos, en la Reina Valera, dice que en este tiempo presente Dios se ha preservado un remanente escogido por su gracia. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la palabra remanente, amados hermanos, en la Biblia aparece 49 veces. De las 49 veces que aparece en la Biblia, y me refiero a la Biblia Reina Valera, que es la versión que más utilizamos, 47 veces es mencionada en el Tanaj, o mejor conocido en el Antiguo Testamento, y solamente 2 veces en el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado. Bendecido sea el nombre del Señor. La palabra remanente en hebreo es shear o hayetra. El hermano acá me corrige, ¿verdad? Y usted no se preocupe si usted no sabe hebreo ni griego, pero todos sabemos español. Y en español esa palabra significa lo que queda, lo que sobra, el residuo que queda usualmente después de una crisis o una calamidad. En griego la palabra que se usa es leimá, aquello que es dejado atrás. Ser remanente equivale a ser un sobreviviente. Y mientras escuchaba el testimonio de mi hermano aquí, el Señor me confirmaba esta definición. Cada uno de ustedes que estamos aquí, podemos decir que somos sobrevivientes. Porque hemos sobrevivido a muchas cosas en la vida. Hemos sobrevivido a enfermedades. Hemos sobrevivido al fracaso, al divorcio. Hemos sobrevivido a accidentes. Y hemos estado pasando por los últimos 3 años por una pandemia.
que muchos de nosotros pensábamos al principio, si usted pensaba como yo, de que iba a ser algo de un mes, pero ya vamos más de casi 3 años y todavía estamos indecisos si nos quitamos la mascarilla o si nos ponemos la mascarilla. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que si usted está aquí hoy en esta noche, es porque usted ha sobrevivido. Usted ha experimentado en toda su vida. Y que no ha sido su vida. Y que no ha sido por su propia fuerza. O porque usted sea el más inteligente. O porque usted sea el más listo. O porque usted sea el más guapo. Si usted y yo hemos sobrevivido, es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que ser remanente equivale a ser un sobreviviente. El remanente es escogido y seleccionado de las multitudes. Bendecido sea el Señor. Y si algo tenemos que tener en mente es lo siguiente, que la palabra nos enseña en los evangelios, que nuestro Señor Yeshua lo seguía muchas multitudes. Pero en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, nos dice que el Señor no se confiaba de ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque Él conocía las intenciones de cada ser humano. Y que nadie tenía que decirle nada de nadie, porque ya Él sabía que había en el corazón de cada uno de aquellos que estaban en la multitud. El Señor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe cuál es mi necesidad. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe qué fue lo que te trajo a este lugar. Y Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Bendecido sea el Señor. Pero hay una pregunta con la cual yo quiero que tú te autoevalúes o te confrontes a ti mismo. Una pregunta que antes de yo hacértela a ti, me la tuve que hacer a mí. Y es, ¿a qué grupo yo pertenezco? De esa multitud que sigue a Yeshua. ¿Soy un espectador? ¿Soy alguien que solamente sigue al maestro por los panes y los peces? ¿O soy parte del remanente? De aquella oveja que escucha la voz del Señor y que lo sigue. Y que está presto y dispuesto a seguir al maestro a donde quiera que él vaya. Porque como dicen las Escrituras, mucha multitud seguía al Señor. Pero el Señor conocía quién era realmente oveja. ¿Quién era realmente remanente? Bendecido sea el nombre del Eterno. Y por mucho tiempo, amados hermanos, el Señor ha estado y está trabajando con mi vida. Y ya en 2 días se va a cumplir 1 año en que yo tomé una decisión determinante en mi vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Donde yo escuché el silbo apacible del Señor que me llamaba de realmente seguirlo a Él. Alabado sea el Eterno. Y tuve que abandonar mi fe religiosa. Y tuve que abandonar mis tradiciones para aprender a vivir en una emuná, en una fe viva y obediente. Bendecido sea el nombre del Eterno. Aleluya, una fe, aleluya, que estaba basada en la palabra de Dios y en sus mandamientos. Y tuve que aceptar, seguir a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pero no me fue fácil. Porque me costó dejar muchas cosas, hasta el punto de que tuve que rendirme a mí mismo. Tuve que dejar a un lado mi conocimiento, lo que yo había aprendido del Señor, de lo que yo había aprendido de Dios. Tuve que rendirlo a los pies del Señor, para así como dice el apóstol Pablo, ponerlo, aleluya, por estiércol, por abono, con tal de
de alcanzar el pleno conocimiento de Yeshua HaMashiach. Bendecido sea el Señor. Y eso conlleva humillación. Aleluya, ¿por qué? Porque yo no quería ser un religioso más. Yo no quería ser un hombre que sigue tradiciones, yo quería seguir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y no me fue fácil. Pero aquí estoy, dispuesto a cumplir los propósitos del Señor, que es nuestra salvación. En el proceso en el cual estoy, me surgió una pregunta. Y yo creo que es una pregunta que todos nosotros que estamos aquí tenemos que contestarnos. ¿Quién yo soy en Yeshua HaMashiach? Porque llegué a un punto que yo entendí de que ya no podía ser un cristiano tradicional, pero tampoco era un judío. Pues entonces surge la pregunta, si no soy cristiano, ni soy judío, ¿qué soy? ¿Quién soy en el Señor? ¿Hacia dónde voy? Y como les dije hace un año que tomé la decisión, sin tener la respuesta clara a esa pregunta, yo estaba determinado a seguir al Maestro a través de su palabra. Y yo quiero decirle que yo no sabía que aquí en Puerto Rico había una iglesia que enseñaba sobre las raíces hebreas. En mi mente eso no existía en Puerto Rico. Pero yo dije, Señor, aunque no haya una iglesia donde yo me pueda congregar, yo te voy a seguir. Y yo tuve que abandonar iglesia, tuve que abandonar puestos, tuve que dejar amistades por la decisión de seguir a Yeshua HaMashiach. Por la decisión de seguir, aleluya, al Mesías de la Biblia. Y dejar a un lado al Jesús de la tradición. Bendecido sea el nombre del Eterno. Aleluya. Y el Señor me contestó esa pregunta. ¿Quién soy yo en Yeshua HaMashiach? Bendecido sea el Señor. Y el Señor me dio la identidad correcta, la identidad bíblica de lo que dice la palabra del Señor. Hoy puedo decir quién soy y cuál es mi identidad en Yeshua. Soy un hebreo por cuanto he cruzado. He cruzado de la religión y las tradiciones a conocer al Dios verdadero. Bendecido sea el nombre del Eterno. Soy un israelita porque antes como gentil no tenía pacto, no tenía promesa y no era parte del pueblo del Señor. Pero hoy, gracias a Yeshua HaMashiach, al que murió en el madero, hoy puedo decir que tengo pacto, que conozco al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Que tengo promesas, como decía el cántico, promesas eternas, que el Señor ha de cumplir, que tengo mandamientos, que tengo una palabra por la cual vivir. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué más soy? Soy una oveja perdida que ha vuelto al redil. El redil con amor, con ternura, con amor, con ternura y con paciencia. Bendito Dios. Aleluya. Y estando aquí, en esta congregación, el Señor habló a mi corazón a través de su palabra. Y como dijo mi hermano, no escuché una voz audible, pero yo sé que fue el Señor que me habló, porque Él habla a través de su palabra. Y quiero compartir algo que se encuentra en el Salmo 107. Bendecido sea el nombre del Señor. La palabra del Eterno nos dice lo siguiente. La palabra del Eterno nos dice lo siguiente. Deme una oportunidad en lo que lo consigo aquí.
porque no tenemos PowerPoint. Aleluya. Dice la palabra en el versículo 2: los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros lo que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Cada uno de nosotros que estamos aquí, amados hermanos, hemos venido de lejos. Y cuando hablo de venir de lejos, no me refiero a la distancia física, sino que cada uno de nosotros hemos venido de una diferente iglesia, de una diferente denominación, de una creencia o de otra, pero se está cumpliendo lo que dice la palabra. El Señor en estos tiempos está llamando y está reuniendo a su remanente, llamando de todos los lugares, de todas las denominaciones, de todas las religiones, de todas las creencias. No a otra iglesia, no a otra religión más, no a otra iglesia, no a otra religión más, sino a conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Elohim de la palabra eterna, a Yud-Hei Bar-Hei y a Yeshua HaMashiach. Los ha reunido a los desterrados, porque cuando estamos en la tradición y en las tradiciones, no estamos en el lugar correcto. Solamente cuando estamos en la fe que dice la palabra, cuando conocemos al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, es que estamos en el lugar correcto. Dice, algunos vagaban por el desierto de la vida, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir, pero clamaron, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción y los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Para mí, esta congregación, amado hermano, fue ese lugar seguro. Esta congregación se ha convertido, aleluya, en mi monte santo, donde yo me encuentro en cada Shabbat con el Dios eterno. Aleluya. Esta congregación para mí se ha convertido en el monte Sinaí. Recibir la instrucción del Eterno, la instrucción de Dios eterno, la instrucción de Dios. Y puedo saber y estar seguro de que no me quedo con hambre espiritual, porque se me está dando la enseñanza correcta, porque se me está enseñando a conocer al Dios verdadero y a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Bendecido sea el nombre del Eterno. Dice el versículo 8, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, soy hebreo, soy un israelita, soy oveja del Señor, pero soy también un remanente. Bendecido sea el nombre del Eterno. Soy un remanente del Señor. Y dice la palabra que soy remanente por la misericordia y la gracia de Yeshua, nuestro pastor. A través de los tiempos, el Señor siempre ha tenido y ha preservado a un remanente. Entiendan, desde Génesis hasta Revelación,
usted puede encontrar, aleluya, codificado de que Dios siempre ha tenido un remanente por el cual Él se manifiesta y Él se glorifica y Él ejecuta sus propósitos. Bendecido el Eterno. A través de los tiempos y toda la palabra podemos ver ejemplos dignos de imitar. Y los primeros remanentes que la palabra nos enseña es Enoc y Noé. Enoc, dice la palabra, que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años. Y la palabra caminar en la Biblia significa que vivió de una manera justa. La palabra nos dice en Génesis capítulo 6, que Noé también fue remanente. El deseo de la humanidad era de continuo hacia el mal, dice la Biblia, pero Noé era de continuo hacia el mal, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Por qué razón? Porque Noé era diferente. Interesaban al mundo. El interés de Noé era distinto. El interés de Noé era distinto al mundo. Por lo tanto, Noé halló gracia, Enoc halló gracia. Una de las características del remanente es que el remanente no tiene temor a ser característica del remanente es que el remanente no tiene temor a ser diferente y actuar diferente. El remanente del Eterno no tiene que encajar con el mundo. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Que tú te copies, que tú desees lo que tiene otro, que tú quieras alcanzar, que tú desees lo que tiene otro, que tú quieras alcanzar la posición que tiene el otro. Pero el remanente está llamado a imitar a Yeshua. Si queremos ser igual a alguien, que seamos semejantes a nuestro Adón, Yeshua. Si queremos alcanzar algún puesto, que alcancemos la estatura espiritual de Yeshua. Como yo del Mesías. El nombre del Eterno. Podemos alabar al Señor, aleluya. En Génesis capítulo 12, donde Dios lo llama, capítulo 12, donde Dios lo llama y lo aparta, lo santifica, lo separa. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese pacto, Dios hace pacto con Abraham y lo confirma en el capítulo 15 y en el capítulo 17 le dice algo importante. Anda delante de mí y sé perfecto. Por lo tanto, Abraham como remanente del Señor no podía andar como andaba la gente. Sin ley, sin mandamiento, como le diera la gana, viviendo la vida loca. No, la palabra me dice que Abraham vivía por fe y que su fe le fue contada por justicia. Y en aquel tiempo, amados hermanos, Abraham todavía no tenía la Torá, ni tampoco tenía Biblia, pero tenía fe en el Eterno. Tenía fe en la revelación que Dios le había dado. Y es así que Dios dice que Él le iba a enseñar a su descendencia a seguir los mandamientos y los preceptos que el Eterno le había dado. Es lo que dice la palabra. Por lo tanto, el remanente comienza con Abraham y después sigue con Isaac y después con Jacob y así sucesivamente.
Bendecido sea el Señor. Y en el capítulo 18, alabado sea el Eterno, surge una situación. Encontramos con Sodoma y Gomorra. Génesis 18, versículos del 16 al 21. Por ser el hombre del pacto, Dios les revela y le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, voy a hacer juicio contra esas naciones. Y no te lo puedo ocultar por cuanto tú eres padre de promesa, padre de pacto. Cuando Abraham se entera de lo que Dios ha determinado, dice la palabra que él comienza a interceder. Eso Abraham. Porque todavía queda gente allá afuera que necesitan conocer al Dios que nosotros hemos conocido, que necesita conocer la verdad que nosotros hemos conocido. Y dice la palabra que Abraham comienza a interceder debido a que él sabe que su sobrino Lot está en Sodoma y Gomorra. Y comienza a decir: Señor, si hay 50 justos. Pero antes de terminar, si hay 40, y sigue bajando hasta que llega a ¿cuánto? 10. Que eso en hebreo significa que tiene un nombre raro. Un minyan, algo así. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Cómo es? Un minyan. O sea que según la costumbre judía, se necesitan por lo menos 10 hombres para poder oficiar un servicio en la sinagoga. Estamos en lo correcto. Pero aparte de la costumbre judía, analicemos esto, amados hermanos, que en toda Sodoma y Gomorra no había ni tal siquiera 10 justos. Solamente dice la palabra que salió Lot con sus hijas y su esposa, y acá entre nosotros salió a empujones. Porque la palabra dice que los ángeles, que los mensajeros del Señor tuvieron que tomarlo por la mano y decirle: date prisa, no te cojas mucho tiempo, porque si no también te quemas aquí también. Bendito sea el Eterno. Como señal de remanente, remanente es lo que queda. Lo que queda, el remanente no es popular. El remanente no es muy conocido. El remanente muchas veces tiene que quedarse en el anonimato. El remanente, aleluya, muchas veces no es reconocido por nadie. El remanente no puede tener temor de ser minoría. Porque antes de yo llegar a este camino, yo tenía muchos amigos, tenía muchos hermanos en la fe, con los cuales compartía. Pero debido a la decisión que he tomado, mis aparentes hermanos en la fe ya no están, ya no me llaman, ya no me buscan. Y he sentido la soledad. Y mi esposa en mi casa me dice: pero no es lo mismo. Antes estábamos mejor. Mira cómo estás ahora. Y como ella no entiende mucho, yo le digo: mi amor, no te preocupes de eso. Porque lo importante es que estemos con el Eterno. Lo importante es que tengamos convicción de que estamos en el lugar correcto, Dios correcto, sirviéndole al Señor correcto. Eso es lo importante. Es el Señor. Porque el remanente, lo que lo mueve es la pasión, es el amor. Aleluya. Lo que lo mueve es la fe verdadera, no es la emoción. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Solamente basta
buscar en el libro de Hebreos, y ver el capítulo 11, donde vemos el remanente del Señor durante toda la historia. ¿Y qué tiene de peculiar el remanente del Señor? Que el remanente del Señor se atreve a hacer lo que otros creyentes no se atreven a hacer. El remanente del Señor se atreve a decir lo que otros creyentes callan. Toma la postura que tiene que tomar, sin tener temor a las consecuencias. El apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento del remanente, lo hace en 2 ocasiones. Para remanente, en todo el Nuevo Testamento. Y lo hace refiriéndose al pueblo de Israel. Bendecido sea el Eterno. Y si buscamos en Romanos 9 hasta el 11, en esos 2 capítulos, es ahí donde el apóstol Pablo habla del remanente de Israel. Pero hay una curiosidad que tenemos que tener en cuenta, y es la siguiente. El apóstol Pablo afirma que el remanente comenzó con Abraham. El remanente del Señor ha sido Israel. Pero también ese remanente afirma, el apóstol Pablo afirma, que ahora en estos últimos tiempos, el remanente del Señor no solamente se compone de judíos, sino que también de gentiles. Palabra, algo cambió, hubo un cambio. ¿Y cuál es? Algo cambió, hubo un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Que dice la palabra que unas ramas de nacimiento fueron raigadas, en otras palabras, echadas a un lado, para que tú y yo, que en un tiempo éramos gentiles, fuéramos injertados en el olivo verdadero. Por eso es que el remanente en estos últimos tiempos se compone de judíos como de gentiles. Por eso es que nosotros podemos decir hoy, somos el remanente de este tiempo. Y necesitamos hombres de promesa, hombres de pacto, hombres que no doblen sus rodillas a Baal. Ejemplo de Elías, que se encuentra su historia en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Elías es uno de los profetas más grandes de todo Israel. Pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes, específicamente del versículo 9 al 18, vemos a un Elías metido en una cueva. Y yo antes no sabía muchas cosas que aprendí preparándome para esta reflexión, amados hermanos. Yo pensaba que Elías se había metido a cualquier cueva. Pero la realidad es que según los teólogos judíos, Elías no había llegado a la cueva. Es más, la Biblia lo dice, que había llegado al monte de Dios. Y anteriormente no entendía yo eso, como que al monte de Dios. Elías había llegado al monte Sinaí, en el cual Dios se había revelado al pueblo de Israel, y se le había revelado a Moisés. Y fue en ese monte, en ese mismo monte, que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero también fue en ese mismo monte que el pueblo de Israel levantó el becerro de oro.
Elías no estaba en cualquier monte, estaba en el monte de Dios. Pero antes de llegar al monte de Dios, la palabra me dice, sur, había salido del territorio de Israel y se había ido a la parte del territorio de Israel y se había ido a la parte más del sur de Judá, bien lejos, porque Elías estaba súper enojado. Y yo estaba tratando de preguntarle a Yoyo muchas cosas y que me ayudara con la cuestión del hebreo y cosas, porque yo soy una ovejita, amados hermanos, estoy aprendiendo. Y encontré en la definición de celo, que es la respuesta que Elías le da al Señor cuando Yurhei Bajei le pregunta a Elías, Elías, ¿qué tú haces aquí? En 2 ocasiones el Padre le pregunta. Y es una pregunta que me toca. ¿Qué hago yo aquí? Señor, ¿por qué ahora, cuando tengo 50 años, tú permites que yo llegue a este camino? Que yo conozca esta verdad. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿qué tú haces aquí? Tú todavía no sabes por qué tú estás aquí. De parte del Señor te digo, tú estás aquí para que conozcas al Dios de Israel. Para que tengas un encuentro personal con ese Dios. Como lo tuvo Elías. Es que hay un debate entre los teólogos judíos. Como aprendí del hermano, los judíos nunca se ponen de acuerdo en casi nada. Unos dicen que Dios dirigió a Elías al monte. Otros dicen que no pudo haberlo dirigido. Porque de lo contrario, porque Dios le pregunta en 2 ocasiones, ¿qué tú haces aquí, Elías? No importa si Dios lo dirigió o si Elías sabía hacia dónde iba. Eso no es lo importante. Lo importante fue que cuando Elías llegó a la cueva, se encontró con Dios. Si aquí te invitó tu amigo, tu familiar, o si tú viniste porque sentiste algo en tu corazón, eso no es importante. Lo importante es que en esta noche, cuando tú salgas de aquí, tú puedas decir con toda honestidad, el Dios de Israel me ha hablado. He tenido un encuentro con el Dios verdadero. El Dios del cielo y de la tierra me ha sorprendido en esta noche. Que tú hayas sentido la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Que tú hayas sentido una voz como un silbo apacible que te está hablando al corazón. Y que te está diciendo, yo no quiero que tú seas un hombre cualquiera. Yo quiero que tú seas un hombre de principio, un hombre de justicia, un hombre que anda en verdad, un hombre en cuya boca no hay mentira, un hombre, aleluya, en cuyo carácter no hay engaño, un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque conoce al Dios verdadero y porque sigue a Yeshua HaMashiach. Caminó por el desierto, 40 días desierto, 40 días y 40 noches después que el Señor le había dado un sándwich con el Señor, en la cueva. Y hubo terremoto, y hubo un viento recio, y hubo fuego. Y aprendí otra cosa. Dios se había revelado con terremoto. Dios se había revelado con fuego, terremoto. Dios se había revelado con fuego. Dios se había revelado con viento recio. Pero en esta ocasión, Dios decidió hablarle a Elías con un silbo apacible.
angustiado y estaba enojado. Y la palabra celo significa caná en hebreo. Y la palabra celo significa caná en hebreo. Y tiene una connotación negativa. Dice que se compara a la definición de envidia. En otras palabras, Elías se había puesto colorado a punto de explotar. Elías dice que tenía un vivo celo por Dios. Y eso es algo que el remanente tiene que tener. Celo por las cosas de Dios. Como lo tenía Pinhas y como lo tuvo nuestro maestro Yeshua. Cuando llegó al templo y declaró y dijo: el celo de tu casa me consume. Y el remanente del Eterno, cuando tiene celo por las cosas del Eterno, no puede quedarse con los brazos cruzados cuando el nombre del Señor es profanado. Cuando la mentira quiere usurpar la verdad. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y Elías tenía celo. Y Elías había llegado al monte Sinaí. Pero lo que Elías le dice al Señor es una queja contra el pueblo de Israel. Él se lamenta y le dice: Señor, tengo un vivo celo por ti, pero tu pueblo se ha olvidado de tu pacto. Ha derribado tus altares, ha matado a tus profetas y solamente he quedado yo. Él era el único que quedaba, que él era el remanente, que él era el remanente. Y está en lo correcto, Elías pertenecía al remanente, pero Elías no estaba solo. Él me ha demostrado a través de ustedes de que yo no estoy solo. Que dice ustedes de que yo no estoy solo. Que Dios tiene un remanente aquí en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico, que adora y sirve al Dios verdadero. Porque sé en dónde pertenezco. Y que cuando yo pensaba que estaba solo, al igual que Elías, estaba equivocado. Porque Dios siempre tiene un remanente. Porque había un dios pagano por ahí que se llamaba Baal. Había un dios pagano por ahí que se llamaba Baal, que en el tiempo de Elías representaba al Dios de la naturaleza y de las tormentas. Es donde él escucha la voz de Dios. El remanente, y con esto termino, porque no quiero que se duerman. El remanente, y con esto termino, porque no quiero que se duerman. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El remanente está comprometido. El remanente está comprometido con la palabra de Dios. El remanente está comprometido con guardar los mandamientos del Eterno. Por esa razón es que el remanente celebra el Shabbat. El remanente usa los tzitzit. Por eso es que el remanente usa el talit. ¿Por qué? Porque hay celo en nuestros corazones. Hay una pasión inmensa en nuestros corazones por vivir no conforme a la tradición, sino conforme a la palabra de Yuhei Bajei. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, el remanente guarda el pacto. No importa dónde esté, no importa las circunstancias. El remanente no derriba altares, el remanente edifica altares, el remanente edifica altares. En adorar a Dios con toda libertad, en espíritu y en verdad, con toda libertad, en espíritu y en verdad, en todo lugar donde llega. Vamos, cuando le adoramos en todo lugar, estamos levantando un altar.
atrevemos a proclamar el nombre del Eterno, donde nadie se atreve del Eterno, donde nadie se atreve a proclamarlo, estamos levantando un altar. Es el Señor. El remanente sabe distinguir la voz de Dios para obedecerla. Yeshua dijo, mis ovejas me conocen y yo las conozco, ellas escuchan mi voz y me siguen. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra encomienda? Porque el apóstol Pablo dice, ¿cuál es nuestra encomienda? Porque el apóstol Pablo dice que en este tiempo hay un remanente. De la misma manera que los remanentes del pasado tenían una misión y un propósito, hoy nosotros tenemos una misión y un propósito. La verdad de su palabra. ¿Cómo? Siendo obediente a sus mandamientos. ¿Cómo? Siendo obediente a sus mandamientos. Bendecido sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nuevo Testamento. Remanente 2 veces. Remanente 2 veces. El remanente de diferentes maneras. Y con esto sí que termino. Cuando el Señor decía, muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. El Señor Yeshua está hablando de un remanente. Cuando el Señor decía, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Yeshua está hablando de un remanente. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El Señor está hablando de un remanente. Escrita a través de esos versículos. Yo siempre he tenido un remanente para ejecutar mis propósitos. Pidámosles al Señor que nosotros seamos ese remanente de este tiempo, porque todo lo que está aconteciendo, amados hermanos, nos indica que se cumple la palabra conforme a Mateo capítulo 24, que estamos en principio de dolores. Y en el versículo 13 o 12, si no me equivoco, la palabra nos dice que si aquellos días no fueren acortados, no se salvarían ni los escogidos. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El remanente es aquel remanente que soporta la prueba. Es el remanente que se mantiene fiel. Es el remanente que no se rinde y que no ha doblado sus rodillas a Baal. Dios nos continúa bendiciendo. Hasta aquí mi parte. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ministerio Eco Profético.